Septiembre de 1946. Un físico japonés llamado Ryoki Sagane desciende de un avión de transporte militar en Albuquerque, Nuevo México. Ha sido invitado por científicos estadounidenses a recorrer el laboratorio de Los Álamos, el lugar donde nació la bomba atómica. Poco más de un año antes, dos armas desarrolladas en ese mismo sitio destruyeron Hiroshima y Nagasaki, matando a más de 200,000 personas y poniendo fin a la guerra. Sagane había trabajado en el proyecto japonés de la bomba atómica durante la guerra, un esfuerzo desesperado que al final no produjo nada. Ahora está a punto de ver exactamente por qué Japón nunca tuvo una oportunidad. Lo que descubrirá lo dejará sin palabras. La brecha entre los programas nucleares japonés y estadounidense no era simplemente grande, era un abismo tan inmenso que Japón en realidad estaba jugando a un juego completamente distinto. Sagane no es un físico japonés cualquiera. Antes de la guerra, estudió en la Universidad de California en Berkeley, bajo la tutela de Ernest Lawrence, uno de los más grandes científicos nucleares de Estados Unidos. Trabajó junto a estadounidenses que más tarde se convertirían en figuras clave del Proyecto Manhattan. Publicó artículos sobre investigación con ciclotrones. Cuando estalló la guerra, Sagane regresó a Japón y fue reclutado para el programa japonés de la bomba atómica denominado Proyecto Nigo. Pasó años intentando enriquecer uranio con equipos que apenas funcionaban, recursos ridículamente insuficientes y fondos que apenas alcanzaban para mantener encendidas las luces. Ahora, al acercarse por primera vez a Los Álamos, no tiene idea de lo que está a punto de presenciar. Los estadounidenses que lo invitaron, entre ellos algunos de sus antiguos colegas, quieren que vea lo que construyeron. Tal vez haya una pequeña dosis de crueldad en ello. Mostrarle a un científico del bando derrotado hasta qué punto Japón estaba completamente superado. Pero también hay una auténtica camaradería científica. Aquellos hombres habían trabajado juntos antes de que la política y la guerra los separaran. Y hay un propósito más oscuro: demostrarle a la comunidad científica japonesa que cualquier intento futuro de desarrollar armas nucleares sería inútil. La ventaja de Estados Unidos es insuperable. Mientras el escolta militar de Sagane lo conduce por las sinuosas carreteras montañosas hacia Los Álamos, él intenta imaginar lo que verá. Conoce los fundamentos del diseño de una bomba atómica por su propia experiencia. Se necesita uranio o plutonio enriquecido, una ingeniería de precisión para crear masa crítica y extensos cálculos y pruebas. El programa japonés había intentado todo esto y había fallado en cada paso, pero Sagane supone que el programa estadounidense debió enfrentar desafíos similares. Piensa que su éxito se debió a algún descubrimiento ingenioso, alguna solución elegante que los científicos japoneses no habían alcanzado. Está a punto de descubrir cuán equivocado está. Los Álamos se alza sobre una meseta remota en el desierto de Nuevo México, elegida precisamente por su aislamiento. Cuando Sagane llega, lo primero que lo deja atónito es el tamaño colosal del complejo. No es un laboratorio, es una ciudad. Los edificios se extienden por el paisaje en todas direcciones: talleres mecánicos, instalaciones de pruebas, oficinas administrativas, barrios residenciales, escuelas, iglesias e incluso un cine. Miles de personas viven y trabajan allí. Su escolta menciona casi con indiferencia que en su apogeo, Los Álamos empleó a más de 6,000 personas. 6,000. El programa atómico japonés entero contaba con menos de 100 científicos y técnicos, muchos trabajando a tiempo parcial. Sagane es llevado a conocer a Robert Oppenheimer, el director científico del Proyecto Manhattan. Oppenheimer se muestra cortés, habla de su pasión compartida por la física y evita cuidadosamente cualquier mención directa a los efectos de la bomba en Japón. Le ofrece mostrarle algunas de las instalaciones de investigación no clasificadas. Aún con las restricciones de seguridad, lo que Sagane podrá ver será más que revelador. Comienzan con las instalaciones de ciclotrones, y aquí Sagane recibe su primer gran impacto. En Berkeley, antes de la guerra, había trabajado con el ciclotrón de 60 pulgadas de Lawrence, entonces el más grande del mundo. Era una máquina magnífica, una hazaña de la ingeniería,
capaz de acelerar partículas a energías sin precedentes. Japón había intentado construir ciclotrones para la separación de isótopos y la investigación nuclear, pero solo logró crear aparatos pequeños con los materiales que podía reunir. El cobre escaseaba, así que se usaron sustitutos inferiores. Los imanes eran débiles. Las fuentes de energía, inestables. Su ciclotrón más grande tenía quizá 1/10 parte de la potencia del de Berkeley, y aún así fue bombardeado y destruido antes de producir resultados útiles. Ahora Sagane se encuentra frente a ciclotrones, que empequeñecen cualquier cosa que hubiera imaginado posible. Son monstruos que consumen más electricidad que ciudades enteras de Japón. Solo los imanes pesan toneladas hechos con cobre que Japón jamás habría podido obtener en tiempos de guerra, ni fundiendo cada cable del país. Oppenheimer comenta con naturalidad que esos son en realidad los ciclotrones pequeños de investigación. Los equipos industriales usados en el proyecto Manhattan se encuentran en Oak Ridge y Hanford, instalaciones que hacen que Los Álamos parezca modesto en comparación. Sagane pregunta por el suministro eléctrico. Ese había sido uno de los problemas insuperables de Japón. Ejecutar un programa nuclear serio requiere cantidades colosales de electricidad. La red eléctrica japonesa era insuficiente incluso para las necesidades civiles. Los bombardeos estadounidenses habían destruido buena parte de la infraestructura. A menudo los centros de investigación debían detenerse porque no había energía disponible. Oppenheimer le explica que Los Álamos tiene sus propios sistemas eléctricos dedicados. Oak Ridge fue construido junto a las presas de la Tennessee Valley Authority precisamente para aprovechar su producción. El proyecto Manhattan consumió más electricidad que muchos países enteros. En su punto máximo, solo la planta de Oak Ridge utilizó más energía que toda Bélgica. Luego se dirigen a las instalaciones de cálculo y computación. Y allí Sagane presencia algo que casi le hace llorar. Filas enteras de calculadoras mecánicas operadas por equipos de trabajadores, salas repletas de máquinas IBM de tarjetas perforadas procesando datos. Los estadounidenses le explican que se necesitaban miles de cálculos para modelar las reacciones nucleares, predecir el rendimiento de las bombas y optimizar los diseños. Contrataron a cientos de matemáticos, muchos de ellos mujeres, que trabajaban sin descanso día y noche resolviendo ecuaciones. La capacidad de cálculo disponible para los científicos del proyecto Manhattan era órdenes de magnitud superior a cualquier cosa que Japón poseyera. Sagane piensa en su propia experiencia en Japón. Los cálculos se realizaban a mano por científicos individuales, con reglas de cálculo y calculadoras mecánicas que se averiaban con frecuencia. Las ecuaciones complejas podían tardar semanas en resolverse. A menudo debían recurrir a aproximaciones y conjeturas razonadas porque los cálculos precisos eran imposibles. Allí, en cambio, los estadounidenses habían industrializado las matemáticas. Tenían equipos de computadoras humanas respaldadas por las máquinas calculadoras más avanzadas del mundo. Podían probar cientos de variaciones de diseño, modelar diferentes escenarios y optimizar cada parámetro. Los científicos japoneses trabajaban en la oscuridad adivinando soluciones. Los estadounidenses habían inundado el problema con luz computacional. Luego lo llevan a los talleres mecánicos y Sagane casi se derrumba. La fabricación de precisión era el talón de Aquiles de Japón. Construir una bomba atómica requiere tolerancias medidas en milésimas de pulgada. Los componentes deben encajar perfectamente. Los metales deben ser mecanizados con especificaciones que estaban en el límite absoluto de la capacidad industrial japonesa. Las herramientas de mecanizado de Japón estaban desgastadas por años de producción bélica. Los operarios expertos habían sido reclutados para el ejército. Los materiales eran de baja calidad. Cuando Japón intentó fabricar componentes para sus reactores experimentales y equipos de separación, fracasó una y otra vez. Las piezas no encajaban. Las juntas perdían. La precisión era imposible de lograr. Los talleres de Los Álamos parecían capaces de fabricar componentes para naves espaciales. Las máquinas herramienta más modernas eran operadas por maestros artesanos
que habían sido eximidos del servicio militar para trabajar exclusivamente en el proyecto Manhattan. Sagane ve ejemplos de la ingeniería de precisión que hizo posibles las bombas. El núcleo de plutonio del arma de Nagasaki era una esfera perfecta mecanizada con tolerancias de unas pocas milésimas de pulgada. Las lentes explosivas que lo comprimían fueron fabricadas con tal exactitud que detonaban dentro de microsegundos unas de otras. El mecanismo de cañón de uranio de la bomba de Hiroshima tenía piezas que encajaban tan perfectamente que no había posibilidad de fallo. Sagane recuerda los intentos japoneses. Ni siquiera pudieron construir sellos de vacío confiables para sus equipos de separación de isótopos. Sus mejores esfuerzos en mecanizar componentes de uranio dieron como resultado piezas ásperas e irregulares que jamás habrían alcanzado la masa crítica de manera eficiente. Intentaban construir un reloj suizo con herramientas de herrero, mientras Estados Unidos usaba el mejor instrumental relojero del mundo. Sagane pregunta entonces por los materiales, y la respuesta lo horrorizó. El uranio era la mayor escasez de Japón. No existían yacimientos significativos en el país, ni en sus territorios ocupados. Tenían que importar pequeñas cantidades de Corea y China minerales de baja calidad que requerían un procesamiento intensivo. Durante toda la guerra, la adquisición total de uranio por parte de Japón se medía en kilogramos. Tal vez 10 kilos de uranio procesado para 1945, ni remotamente suficientes para una sola bomba. Los estadounidenses le explican que el proyecto Manhattan procesó toneladas de uranio. Complejos industriales enteros en Oak Ridge estaban dedicados a separar el uranio 235 del uranio 238. Se utilizaron simultáneamente múltiples métodos de separación electromagnética de difusión gaseosa y de difusión térmica. La escala era incomprensible. La instalación de Oak Ridge cubría más de 70 millas cuadradas y empleaba a 75,000 trabajadores. La planta de difusión gaseosa K25 era el edificio más grande del mundo en ese momento, cubriendo más de 40 acres bajo un mismo techo. Ese único edificio destinado al enriquecimiento de uranio era más grande que todo el programa atómico japonés combinado. Las plantas de separación electromagnética usaron miles de toneladas de plata prestadas del Tesoro de los Estados Unidos para los devanados eléctricos, porque el cobre era escaso incluso para los estadounidenses. Japón, por su parte, intentaba enriquecer uranio con un puñado de científicos y equipos construidos con piezas recicladas. Y luego está el plutonio, donde la diferencia se vuelve verdaderamente absurda. Los científicos japoneses entendían teóricamente que el plutonio podía usarse en armas, pero producirlo requería reactores nucleares, que Japón no tenía posibilidad alguna de construir. Un reactor de producción de plutonio necesita un control preciso, sistemas de enfriamiento extensos, materiales especializados, y sobre todo funcionar de manera continua durante meses para generar suficiente plutonio para un arma. Japón nunca construyó un reactor operativo. Su mejor intento fue una pila experimental pequeña que apenas alcanzó la criticidad antes de ser cerrada por falta de materiales. Los estadounidenses le explican el sitio de Hanford en el estado de Washington, y Sagane no puede asimilar lo que oye. Hanford tenía múltiples reactores de producción de plutonio a escala completa. Cada reactor se enfriaba bombeando miles de galones por minuto desde el río Columbia. Las plantas químicas, donde se extraía el plutonio del combustible irradiado, eran instalaciones industriales gigantescas operadas por trabajadores que manipulaban materiales altamente radiactivos mediante control remoto tras gruesos muros protectores. Todo el complejo empleaba 50,000 personas y producía suficiente plutonio para varias bombas. El arma Fat Man, lanzada sobre Nagasaki, contenía unos 6 kilogramos de plutonio, resultado de meses de operación continua del reactor y de un procesamiento químico sofisticado que Japón no habría podido lograr ni en una década. Sagane pregunta por el presupuesto, aunque ya sabe que la respuesta será devastadora. Los estadounidenses le dicen que el proyecto Manhattan costó aproximadamente $2,000 millones. En 1945 equivalente a unos 30,000 millones actuales. Esto era más dinero del que Japón gastó en toda su producción de aviones militares
durante varios años de guerra. El presupuesto del proyecto Manhattan superó el producto económico total de algunos países, y eso solo para el programa de la bomba atómica separado de toda la demás producción bélica estadounidense. El presupuesto del programa atómico japonés era de aproximadamente 2 millones de yenes, quizá unos $200,000, al tipo de cambio de guerra. Eso no alcanzaba para construir ni una sola planta de producción, y mucho menos un complejo industrial que abarcara varios estados. Los científicos japoneses tenían que suplicar por cada gramo de uranio, por cada pieza de equipo, por cada hora de electricidad. Estaban intentando dividir átomos mientras Estados Unidos industrializaba la fisión atómica. Pero la revelación más demoledora llega cuando discuten la cronología. Sagane aprende que Estados Unidos comenzó el desarrollo serio de la bomba atómica en 1942. Se comprometió por completo tras Pearl Harbor y tenía un arma funcional para julio de 1945, 3 años y medio, desde el inicio del proyecto hasta la prueba exitosa. Parece increíblemente rápido para una empresa tan compleja. ¿Cómo pudieron moverse tan aprisa? La respuesta es recursos. No tuvieron que elegir entre distintos enfoques. Persiguieron todas las vías posibles, simultáneamente separación electromagnética, difusión gaseosa, difusión térmica, múltiples diseños de reactores, tanto armas de uranio como de plutonio, diseños de tipo cañón y de implosión, todo a la vez, asumiendo que aun si la mayoría fracasaba, al menos uno tendría éxito. El enfoque japonés fue el opuesto. Tenían que elegir con cuidado porque los recursos eran extremadamente limitados. Se centraron en la separación de uranio porque no podían construir reactores de producción. Usaron separación electromagnética porque no podían fabricar el equipo necesario para la difusión gaseosa. Cada decisión estuvo constreñida por la escasez. Y aún con ese enfoque focalizado, apenas avanzaron. Para agosto de 1945, Japón estaba quizá a 5 o 10 años de disponer de suficiente material fisible para un único dispositivo rudimentario, suponiendo que la guerra no hubiese terminado y que los recursos de alguna manera se hubieran hecho disponibles. Sagane pregunta por la prueba en el sitio Trinity, la primera detonación atómica en julio de 1945. Los estadounidenses le muestran fotografías y películas de la prueba a la nube, en forma de hongo elevándose hasta la estratosfera. La arena del desierto fundida en vidrio radiactivo. La onda de choque visible al propagarse. Oppenheimer menciona su famosa cita de la Bhagavad Gita. Ahora me he convertido en la muerte el destructor de mundos. Sagane comprende que Estados Unidos estaba tan confiado en su diseño que se pudo permitir desperdiciar una cantidad entera de plutonio en una prueba para ver si funcionaba. Japón no habría podido permitirse una prueba, aunque de algún modo hubiese construido un arma. La bomba de prueba por sí sola representaba más recursos de los que todo el programa japonés poseía. Luego la conversación se vuelve más sombría. Sagane se entera de que la bomba de Hiroshima, el artefacto de uranio, nunca fue probada. Los estadounidenses estaban tan seguros del diseño tipo cañón que la usaron directamente sobre una ciudad. Sus cálculos y su manufactura eran tan precisos que sabían que funcionaría. Y funcionó exactamente como se había predicho: 15 kilotones destruyendo 4 millas cuadradas y matando a 70,000 personas al instante. La bomba de Nagasaki era del mismo tipo que el dispositivo probado en Trinity, el mismo mecanismo de implosión de plutonio. Produjo alrededor de 21 kilotones, matando 40,000 inmediatamente. No fueron experimentos. Fueron productos manufacturados según especificación entregados sobre el blanco y funcionando exactamente como se había diseñado. Sagane piensa en los científicos japoneses que trabajaron en el proyecto Nigo, hombres brillantes, investigadores entregados patriotas que intentaban desesperadamente dar a Japón un arma que cambiara la guerra. Fracasaron no por falta de inteligencia o dedicación, sino porque intentaban hacer lo imposible. Construir una bomba atómica exige más que conocimiento científico, exige capacidad industrial a una escala que solo poseía Estados Unidos. Exige recursos que Japón, incluso en su apogeo prebélico, no habría podido reunir.
una red eléctrica, una base manufacturera, un suministro de materiales y una masa de trabajadores especializados que Japón sencillamente no tenía. Los estadounidenses conducen a Sagane a través de la física teórica, y aquí al menos él puede seguir el hilo. La ciencia ya no está secreta, al menos no los fundamentos cálculos de masa crítica, multiplicación de neutrones, secciones eficaces de fisión. Los científicos japoneses comprendían la mayor parte de esa teoría. Tenían físicos brillantes capaces de derivar las mismas ecuaciones, pero saber cómo construir una bomba y realmente construirla son desafíos completamente distintos. Japón tenía el conocimiento. Estados Unidos tenía el conocimiento más la capacidad industrial para aplicarlo. Al concluir la visita, uno de los científicos estadounidenses menciona algo que golpea a Sagane como un impacto físico. El proyecto Manhattan ni siquiera fue que el principal esfuerzo bélico de Estados Unidos. Era un proyecto paralelo, un programa de investigación que funcionaba al margen de la producción militar convencional. Mientras construían bombas atómicas, América también producía cientos de miles de aviones, miles de barcos, millones de toneladas de municiones, y abastecía no solo a sus propias fuerzas, sino también a Gran Bretaña y la Unión Soviética. Los $2.000 millones gastados en las bombas atómicas representaban solo el 1% del gasto total de guerra de Estados Unidos. Japón había dedicado toda su economía a la producción bélica, y aún así fue superado. América alcanzó la misma supremacía dedicando el 99% de su esfuerzo a armas convencionales. Sagane pregunta por qué le muestran todo eso. ¿Cuál es el propósito de demostrar lo completamente superado que estaba Japón? Uno de los científicos estadounidenses, quizás un viejo amigo suyo de Berkeley, responde con franqueza. El mundo ha entrado en la era atómica. Ahora existe el poder de destruir ciudades enteras con una sola bomba. Estados Unidos quiere que Japón comprenda que perseguir el desarrollo de armas nucleares sería fútil. La brecha es demasiado grande, los recursos necesarios demasiado vastos. Japón debe concentrarse en la reconstrucción pacífica, no en el renacimiento militar. Y hay una advertencia implícita. Estados Unidos ya está desarrollando armas aún más poderosas. Las bombas de 20 kilotones que destruyeron Hiroshima y Nagasaki son solo el comienzo. Las armas termonucleares que podrían hacer que esas bombas parecieran petardos son teóricamente posibles. Mientras Sagane se prepara para dejar, Los Álamos le entregan un pequeño fragmento de mena de uranio como recuerdo. Algo que habría sido invaluable en el Japón de tiempos de guerra, ahora no es más que un pisapapeles. Regresa a Japón y se presenta ante lo que queda del establecimiento científico japonés. Su mensaje es claro: Japón nunca tuvo una oportunidad. La bomba atómica no se desarrolló porque Estados Unidos tuviera científicos más inteligentes, sino porque podía permitirse lanzar recursos ilimitados a un problema hasta resolverlo. El fracaso de Japón no fue científico, sino industrial y económico. Años más tarde, Sagane escribiría sobre su experiencia en Los Álamos. Describió la sensación de ver lo que Estados Unidos había construido mientras Japón luchaba con equipos rotos y carencias imposibles. Escribió sobre el impacto psicológico de comprender cuán completamente superado estaba Japón, no solo en materia de armas atómicas, sino en todos los aspectos de la guerra industrial. La bomba atómica era simplemente el ejemplo más dramático de una verdad más profunda. La guerra moderna se libra tanto con fábricas como con soldados, y las fábricas de Estados Unidos eran incomparables.